Días, ladies and gentlemen, bendecido viernes. Como siempre damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Y continuamos con el estudio sobre profecías mesiánicas cumplidas. Ahora que entendemos el verdadero significado de profeta, podemos abordar la pregunta: ¿cómo debemos interpretar las profecías mesiánicas dentro de este marco? Si los profetas eran enviados a proclamar el mensaje de Dios y no a predecir eventos por sí mismos, ¿qué significan estas profecías dentro de la historia de la redención? Las profecías mesiánicas no solo anunciaban la venida de un Salvador, sino que revelaban el carácter de Dios, su justicia, su misericordia y su plan para rescatar a la humanidad. Cada profecía mesiánica debe ser entendida dentro de su contexto considerando tres factores: el mensaje original del profeta y su propósito inmediato, o sea, para quién fue dada la profecía y qué mensaje transmitía a su audiencia original, cómo la profecía anticipaba la obra del Mesías, de qué manera la profecía señalaba a un cumplimiento mayor en la persona de Cristo, y el cumplimiento de la profecía en la vida, muerte y resurrección de Jesús. O sea, cómo confirmaron los evangelistas y apóstoles que Jesús era el cumplimiento de estas profecías. Y para entender la profundidad de las profecías mesiánicas, exploraremos también tres aspectos fundamentales: la naturaleza de las profecías mesiánicas, o sea, cómo diferenciamos una profecía mesiánica de otras profecías, o cómo se originaron y qué propósito tenían dentro del contexto del Antiguo Testamento. Las principales profecías sobre el Mesías en el Antiguo Testamento. Aquí vamos a analizar pasajes claves como Génesis 3:15, Isaías 7:14, Miqueas 5:2, entre otros, y veremos cómo cada uno aporta un aspecto fundamental de la identidad del Mesías. Por último, el cumplimiento de las profecías en la vida y obra de Jesús. Veremos cómo el Nuevo Testamento confirma que Jesús es el cumplimiento de las profecías mesiánicas y cómo los evangelistas y apóstoles usaron las Escrituras para demostrarlo. A medida que avancemos en este estudio, veremos que las profecías mesiánicas no fueron casualidades ni coincidencias. Fueron declaraciones divinas que apuntaban en dirección a Cristo, confirmando que Él es el centro del plan de redención. Comencemos. La naturaleza de las profecías mesiánicas. Y al profundizar en estas profecías, es esencial comprender su esencia y propósito. Los profetas en la Biblia no eran simplemente videntes o adivinos. Eran mensajeros de Dios encargados a transmitir su voluntad al pueblo. Dentro de sus mensajes, Dios reveló su plan redentor, en el cual la promesa del Mesías ocupaba un lugar central. Las profecías mesiánicas no fueron declaraciones aisladas sobre la llegada de un Salvador. Formaron parte de una revelación progresiva que Dios proporcionó a su pueblo a lo largo de la historia. A través de diversos profetas, Dios anunció con certeza lo que ya había determinado: el envío del Mesías para redimir a la humanidad de su pecado. Para profundizar en la naturaleza de las profecías mesiánicas, examinaremos tres aspectos clave: la profecía mesiánica en el contexto del Antiguo Testamento. Debe entenderse en su contexto histórico y teológico. Dios reveló su plan de salvación en momentos específicos de la historia de Israel.
a menudo durante periodos de crisis, apostasías o desesperanza. En estas situaciones, las profecías mesiánicas servían para recordar al pueblo la fidelidad de Dios y su promesa de redención. Desde el inicio, la humanidad, desde el inicio de la humanidad, Dios reveló su plan de salvación debido a la condición pecaminosa del hombre. La primera profecía mesiánica aparece en Génesis 3:15, inmediatamente después de la caída de Adán y Eva. En este pasaje, Dios le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este versículo, conocido como el protoevangelio, contiene la primera revelación de un redentor. Dios anunció lo que ya había determinado desde antes de la fundación del mundo. En Efesios 1, 4 y 5, la victoria del Mesías sobre Satanás, la profecía revelada que vendría uno que destruiría el poder del pecado y de la muerte, aunque sufriría en el proceso. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios fue añadiendo más detalles a la revelación. En Génesis 22, 18, Dios promete a Abraham que en sus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra. En Génesis 49, 10, se profetiza que el cetro no se apartará de Judá, indicando que el Mesías vendría de esta tribu. En 2 Samuel 7, 12 al 13, revela que el Mesías sería un rey del linaje de David. En Isaías 7:14 anuncia que nacería de una virgen, y en Miqueas 5:2 especifica que su nacimiento sería en Belén. Finalmente, Isaías 53 describe al Mesías como un siervo sufriente. Estos pasajes demuestran que las profecías mesiánicas no fueron eventos aislados, sino parte de una revelación progresiva a lo largo de la historia de Israel. El propósito de las profecías mesiánicas. Dios reveló las profecías mesiánicas con un propósito profundo. En la Biblia, la profecía cumple funciones fundamentales. Primero, revela el carácter de Dios. Cada profecía mesiánica muestra aspectos de su fidelidad, justicia y amor. Dios no dejó a su pueblo en la oscuridad. Les proporcionó señales claras sobre su plan de salvación. Segundo, las profecías fortalecen la fe del pueblo de Dios. Fueron dadas en tiempos de crisis para recordar a Israel que Dios tenía un plan. Por ejemplo, en Isaías 7:14, la profecía del nacimiento virginal se entregó en un momento de incertidumbre política, asegurando al pueblo que Dios cumpliría sus promesas. Tercero, la profecía proporciona señales para reconocer al Mesías. Dios no envió al Mesías sin previo aviso. A lo largo de las Escrituras ofreció pruebas claras sobre cómo sería su venida, para que cuando Él llegara, aquellos que conocían la palabra pudieran identificarlo. Estas funciones demuestran que la profecía mesiánica no solo anuncia el futuro, sino que forma parte del plan de Dios para guiar y redimir a su pueblo. Tercero, la certeza del cumplimiento profético. Dios siempre cumple su palabra. En Isaías 46, 9 al 10, Él declara: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Este pasaje demuestra que Dios no hace predicciones, sino que revela con absoluta certeza lo que ha decretado desde la eternidad. El cumplimiento de las profecías mesiánicas en la vida de Jesús es una de las mayores pruebas de la veracidad de las Escrituras. Cada detalle anunciado sobre el Mesías se cumplió exactamente en la persona de Cristo.
El teólogo Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, enfatizó la importancia del cumplimiento de la profecía en su sermón titulado El corazón traspasado de Jesús. Spurgeon señaló cómo incluso las acciones de aquellos que desconocían las profecías cumplían el plan divino. Al referirse al soldado que perforó el costado de Jesús, Spurgeon comentó: la terquedad del soldado, que se debatía en medio de la indecisión y del capricho, hizo cumplir así ambas profecías, de las que debió de ser completamente ignorante. Este pensamiento resalta que las profecías mesiánicas no son vagas ni imprecisas, sino que apuntan directamente a la persona de Cristo y se cumplen incluso a través de acciones humanas aparentemente aleatorias. Y hasta aquí esta enseñanza. Mañana veremos las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. Mil bendiciones.